que hemos llamado Encuentro Nacional de Graduados Contact, y es la primera sesión que organizamos de esta forma. Y está organizada por los grupos bíblicos de graduados, sobre todo para los que sois menos habituales. Dentro de la inscripción había un grupo no solamente de asistencia a España, sino también de diferentes países de Latinoamérica, así que también a ellos les damos nos traen muy buenas noches o muy buenas tardes a los que estáis empezando vuestro día. Y los grupos bíblicos de graduados tienen como misión la de ser y hacer discípulos en el mundo profesional, y con eso nos movemos, intentando apoyar la labor que están haciendo tantísimos profesionales y graduados a nivel de testimonio donde el Señor los ha puesto. Para el fin de semana pasado teníamos programada la celebración de la 35 edición del Encuentro Nacional de Graduados en su formato habitual, presencial, en un hotel, donde nos podíamos saludar, hablar con un montón de gente, disfrutar de un programa bastante intenso de formación, etcétera, etcétera, y que tuvimos que cancelar debido a las circunstancias que ya no hace falta ni mencionar, ¿no? Pero esto nos animó, o más bien nos obligó a pensar en qué hacer, ¿no? Y nos hicimos la pregunta de qué podíamos hacer, qué podemos hacer para ayudar a los graduados y profesionales en el contexto en el que estamos ahora. Y la respuesta fue este formato. Estuvimos dudando si hacíamos un formato tan intenso como el presencial, pero enseguida nos dimos cuenta de que no era nada sabio y hemos optado por un formato de diferentes sesiones repartidas en el tiempo, y que la estamos empezando con un tema central, y el tema central es la esperanza que tenemos en Jesús. El tema de la esperanza es clave, entendemos que está en este tiempo de mucha desesperanza, ¿no? Y hoy estaremos abordando el tema de la resiliencia. La esperanza y la paciencia se abrazan. Y el sábado 7 de noviembre, no viernes, en esta ocasión será sábado, el sábado 7 de noviembre, tendremos una segunda sesión que es Motivos para la Esperanza en Tiempos Inciertos. Y será a cargo de Marcos Zapata esa segunda sesión. La estructura que vamos a seguir en estas sesiones va a ser la siguiente, es bastante sencilla. Habrá una primera parte de exposición y seguida una segunda parte de tiempo de preguntas y de poder a los diferentes ponentes que tengamos intentar ahondar más en el tema que se haya tratado. Para la sesión de hoy contamos con Pablo Martínez Vila. Él ya ha saludado prácticamente a la mayoría de los que os habéis ido incorporando. ¿Y qué decir de Pablo? Pues Pablo en sí es médico psiquiatra, tiene su consulta privada en la provincia de Barcelona y además realiza un amplio y reconocido ministerio como conferenciante y expositor bíblico, tanto en España como en muchos de los países europeos. Y en este tiempo de confinamiento y demás, no ha viajado tanto físicamente, pero sí que se ha recorrido tal vez más países de los que nunca antes en tan poco tiempo. Es muy agradecido poder contar contigo, Pablo, y tenerte durante esta hora. Destacan sus aportaciones en los temas que Pablo aborda, principalmente todo lo que tiene que ver la relación entre mente y fe, el valor terapéutico del Evangelio, el duelo y la teología pastoral. Y muchos de estos temas han sido volcados en lo que es su obra literaria, que ha sido traducida hasta 16 idiomas. Y nos da un poco una perspectiva de hasta dónde puede llegar el ministerio de Pablo y cómo el Señor lo está usando. Ha sido presidente de la Alianza Evangélica y es presidente honorario de los Grupos Bíblicos Unidos de España, GBU. Y lo que decía, gracias Pablo por contar contigo, y un poco también intentando beneficiarnos de esa labor de Pablo y desde GB Unidos intentar también pues facilitar el acceso a recursos. Queremos ofreceros durante una semana, todos los que estéis inscritos, una oferta muy especial de 2 de sus libros, Más allá del dolor, superando las pérdidas y el duelo, y El aguijón en la carne, encontrando fuerza y esperanza en medio del sufrimiento.
Lo estamos ofreciendo a solo 20 euros ambos, gastos de envío incluidos para España, y es una promoción limitada en el tiempo hasta el próximo viernes, el día 23. Y la podéis encontrar en la web de Andamio, andamioeditorial.com. En la home directamente ahí aparece un destacado donde podéis hacer vuestros pedidos. Así que, sin más, me gustaría dar paso a Pablo, pero antes sí que podamos orar por él. Y me gustaría pedirle a Jaume Llenas, si él puede hacerlo, y ya directamente pues daríamos paso a Pablo. Pues oremos. Señor, te damos muchas gracias por estar tú aquí con nosotros, Señor. ¿Qué significado tendría si no fueras tú el centro? Todo lo demás sería pérdida de tiempo, sería un encuentro más, pero cuando tú estás aquí nunca es un encuentro más, nunca es repetitivo porque tú eres la mente por descubrir, el corazón por descubrir, y necesitaremos una eternidad para descubrirte, Señor. Gracias por cómo tú nos has amado, Señor, y por cómo tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Señor, gracias también por cómo nos estás conduciendo en medio de tiempos difíciles. Y ahora, Señor, queremos pedirte que nos clarifiques más, cómo podemos tener una mejor actitud, cómo podemos sacar más partido de este tiempo. Muy especialmente ponemos en tus manos a Pablo Martínez, Señor. Queremos pedirte que tu corazón y el suyo latan al mismo tiempo, que tu mente y la suya estén coordinados perfectamente, Señor, que tu palabra sea el centro de su meditación, que tú tomes cada minuto de su tiempo, Señor, y lo conviertas en bendición para cada uno de los que estamos escuchando, Señor. Gracias por tu presencia entre nosotros, gracias por tu presidencia y gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes de comunión, incluso a través de Zoom entre los unos y los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, Joaquín y Jaume. El preludio al veros y hablar con muchos de vosotros ha sido una fiesta. Y la verdad es que cuando tenemos síndrome de abstinencia de abrazos y de ósculos santos, por lo menos el poder hacerlo de forma virtual es un motivo de muchísima alegría. Y damos muchas gracias a Dios por la respuesta tan positiva a este acto. Creo que estamos teniendo una muy buena asistencia y esto demuestra que realmente el trabajo de GBG, y más que el trabajo de GB, la obra del Señor entre los graduados sigue viva y esto es una herramienta fundamental en la edificación del pueblo de Dios en España. Así que muchas gracias a todos los que estáis conectados por vuestra presencia y espero que sea un tiempo de bendición. Vamos a hacer una lectura introductoria en el libro de Santiago, el capítulo 5, los versículos 7 y 8, que nos encuadran en este tema. Resiliencia, la esperanza y la paciencia se abrazan. Dice en Santiago, capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Un poquito más adelante, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Un pasaje tan corto, 3 veces se menciona la palabra paciencia, 2 veces se alude a la venida del Señor. Vamos a guardar estos datos en la memoria. Resignación parece la palabra que mejor resume el momento actual. La mayoría de expertos, sociólogos, psicólogos dirían que la resignación es lo que nos caracteriza a día de hoy, después de 7 meses de pandemia, a una etapa de lucha y de resistencia le ha seguido una etapa de cansancio y resignación. La gente, mucha gente, se siente desorientada, asustada
y con mucha incertidumbre ante el futuro. Resignación. ¿Por qué? ¿Qué está fallando? La resiliencia sola, resiliencia que como veremos es una forma de resistencia, la resiliencia sola no es suficiente. Ha de ir acompañada de paciencia y de esperanza. De ahí el título, que resume el argumento principal que voy a desarrollar en esta exposición. La resistencia o resiliencia ha de ir acompañada de paciencia y de esperanza. Las tres forman un todo inseparable. Y este triángulo divino nos muestra no solo cómo hemos de esperar, sino también qué hemos de esperar en la hora de la prueba. Este triángulo es lo que podríamos llamar la cosmovisión cristiana de la paciencia. Una de las metas a las que somos llamados como graduados es a aportar una cosmovisión cristiana a cada una de nuestras disciplinas profesionales. En esta noche, el propósito de mi exposición es poder aportar una cosmovisión cristiana al tema de la paciencia. Esta visión, este triángulo divino, se describe admirablemente en un pasaje, Romanos capítulo 5, versículos 4 y 5. Es un pasaje muy conocido, pero creo que es una fotografía formidable de este triángulo, de este trípode que refleja la cosmovisión cristiana de la paciencia. Dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, y tenemos la prueba, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter aprobado. La Reina Valera del 60 dice prueba, la traducción más exacta es carácter aprobado. Y el carácter aprobado esperanza, y la esperanza no avergüenza, no decepciona. Riquísimo versículo que iremos desarrollando a lo largo de esta exposición. Por tanto, resumo el propósito de lo que vamos a estar comentando. Necesitamos aprender a desarrollar paciencia en la prueba y esperanza en la espera. Paciencia en la prueba y esperanza en la espera. Descubriremos entonces, en la medida que vayamos desarrollando esto, que Dios puede transformar nuestras adversidades en oportunidades. Es más, descubriremos que Dios es el gran especialista en transformar nuestras adversidades en oportunidades. Habéis visto que tenemos tres palabras en el título, resiliencia, paciencia y esperanza, este triángulo del que hemos hablado, que forman un todo inseparable, y vamos a añadir un cuarto elemento, una cuarta palabra, la palabra contentamiento. Y para cerrar esta introducción, permitidme hacer algo así como un bosquejo de lo que vamos a estar considerando. Creo que ayuda para poder seguir. En primer lugar, hablaremos de la resiliencia, llamaremos a la resiliencia la adaptación natural. En segundo lugar, la paciencia, llamaremos a este punto puente hacia la aceptación. En tercer lugar, el contentamiento, la aceptación sobrenatural. Recordad que definíamos a la resiliencia como la adaptación natural. El contentamiento es la aceptación sobrenatural. Ahí jugamos con las palabras adaptación, aceptación natural y sobrenatural. Y en cuarto y último lugar, la esperanza, alimento de la paciencia. Bien, vamos a entrar de lleno después de esta introducción
a considerar esta cosmovisión cristiana de la paciencia que nos fortalece en medio de la prueba. En primer lugar, resiliencia, la adaptación natural. Recuerdo hace unos años que paseaba por la playa en una reserva natural de la isla de Menorca y como aficionado a la naturaleza me llamó la atención poderosamente cómo la vegetación, tanto arbustos como árboles, y en particular los árboles, los pinos, estaban espectacularmente inclinados en una dirección. Parecía mentira que no se rompieran. El recio viento del norte, muy propio de esta parte de la isla, ha moldeado un paisaje que no es solo curioso, es un paisaje altamente simbólico y que nos transmite lo que es exactamente la idea de la resiliencia. Era espectacular contemplar los gruesos troncos de los pinos doblados como si de un juguete de goma se tratara. ¿Por qué hay árboles que se parten cuando sopla el huracán y otros, por el contrario, se adaptan a la fuerza del viento inclinándose? La respuesta es importante, porque ahí radica su capacidad para sobrevivir a la prueba, al viento. La palabra clave es flexibilidad. Cuanto más rígido es un árbol, lo mismo que un objeto, tantas más posibilidades de quebrarse, de romperse, bajo el efecto de una presión o de un impacto fuerte. Por el contrario, cuanta más flexibilidad, tanto más se adaptará a una presión intensa sin romperse. Estamos haciendo la anatomía de la resiliencia. Al afrontar la prueba, las personas somos como los árboles. Tenemos una capacidad de adaptación que nos permite resistir y reorganizar la vida tras el impacto de la experiencia traumática. Nos permite resistir y reorganizar la vida tras el impacto. Puede ser un duelo, puede ser un accidente, puede ser cualquier experiencia emocionalmente traumática. A esta capacidad elástica se la conoce hoy con el nombre de resiliencia. Resiliencia, por tanto, es la facultad de recuperarse después de un trauma. Una persona resiliente viene a ser como los árboles de Menorca. Ante el embate del viento se adapta. A día de hoy nos encontramos aquí. Ha habido adaptación ante el embate de la pandemia. Este es el momentum, como se dice ahora. Es el momentum actual. Pero, ahí tenemos un pero muy importante que anticipábamos en la introducción. Pero, en el ser humano, la resiliencia sola no basta. Si no va acompañada de algo más, la resiliencia puede y suele acabar en resignación, estoicismo, en el mejor de los casos, o en fatalismo, amargura y nihilismo en los peores casos. En otras palabras, la resiliencia es necesaria, pero no suficiente. Muy interesante el eco que la palabra resiliencia, el espacio que se ha encontrado, en nuestra sociedad.
Interesante. ¿Por qué todo el mundo habla hoy de resiliencia y nadie habla de paciencia? La resiliencia, como hemos visto hasta ahora, se basa en un concepto materialista evolutivo del ser humano y de la naturaleza. De hecho, la palabra original proviene de la metalurgia y de la física. No vamos a entrar en detalles. La capacidad de ciertos objetos en metalurgia para recuperar su forma después de un golpe, y en la física lo mismo. Fue solo recientemente, hace unos pocos años, que se aplicó a la conducta humana. Fue Boris Cyrulnik, un psiquiatra francés, neuropsiquiatra francés, el pionero en aplicar el concepto de resiliencia a la conducta humana. Boris Cyrulnik estudió la supervivencia de los niños en los campos de concentración nazi. Cyrulnik, autor de libros como Los patitos feos y El amor que cura, aplicó por primera vez el concepto de resiliencia al ser humano. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué se ha puesto tan de moda? No es casualidad que hoy este concepto se haya puesto de moda sin una discriminación crítica, porque encaja muy bien con la forma de pensar, la cosmovisión del mundo que se basa en una antropología materialista. El punto de vista humano hoy predominante en la sociedad es netamente materialista evolutivo. Resiliencia es solo el primer paso en la cosmovisión cristiana de la paciencia. La resiliencia es necesaria, pero no es suficiente. Por esto los cristianos no podemos hablar solo de resiliencia. Las personas necesitamos algo más que resiliencia, porque somos algo más que árboles o metales. Es por esto que quería empezar con una observación crítica en cuanto al término resiliencia, que es insuficiente. Resiliencia sí, pero algo más. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, que hemos llamado la paciencia puente hacia la aceptación. La paciencia puente hacia la aceptación. Más allá de la resiliencia, podríamos titular también a este punto, más allá de la resiliencia, debemos desarrollar paciencia. La paciencia es el ingrediente emocional y espiritual que nos distingue de los animales y los objetos al afrontar un trauma, un golpe. Podríamos decir que la paciencia es la reacción humana distintiva en la prueba, lo que nos convierte en humanos a la hora de la prueba, porque no solo nos doblamos y por ello nos adaptamos como los árboles de Menorca, como los metales o como lo que ocurre en la física, sino que hay algo más, hay una reacción reflexiva, la conciencia reflexiva, que es lo que constituye el puente hacia la aceptación. Necesitamos entender bien el concepto bíblico cristiano de paciencia. Por ello le he querido dedicar todo un punto entero en la exposición, porque la gente asocia la paciencia con resignación. ¿Recordáis la primera palabra que mencionábamos al principio? Paciencia y resignación. El concepto estoico de paciencia no es el concepto cristiano. Y creo que la palabra resiliencia ha encontrado un hueco en nuestra sociedad, primero por su antropología materialista evolutiva y en segundo lugar porque el concepto de paciencia es devaluado, pobre, un concepto estoico. La idea de la paciencia en la Biblia es tan rica que se necesitan dos palabras complementarias para describir el concepto de paciencia. ¿Cuáles son estas dos palabras? Perseverancia, la palabra hipomones en griego, persistir, y fortaleza de ánimo, macrotimia,
resistir. Perseverancia, que es persistir, fortaleza de ánimo, resistir. Vamos a hacer un retrato de estas dos palabras porque nos ayuda a entender el riquísimo patrimonio cristiano a la hora de hablar de la paciencia. En primer lugar, la paciencia bíblica es perseverancia, persistir. Es la virtud que permite afrontar la prueba, las adversidades, con el ánimo del corredor de maratón. Utilizo esta ilustración porque es exactamente la que usa el autor de Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Es en este sentido que el autor de Hebreos nos exhorta a correr con paciencia, hipomones, perseverancia, la carrera de la fe, la carrera de la vida, puestos los ojos en Jesús para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No es casualidad que la palabra paciencia vaya aquí, aparezca en un pasaje ricamente cristológico, porque esta paciencia fue un rasgo distintivo del carácter de Cristo. La paciencia, que es perseverancia, fue un rasgo distintivo de la vida de Cristo. Hasta tal punto es así que Pablo, por ejemplo, les dice a los creyentes de Tesalónica: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Qué interesante este versículo. Si el amor define la esencia de Dios, Dios es amor, la paciencia define, es el rasgo distintivo del carácter de Cristo. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La paciencia, que es perseverancia. La paciencia, hemos dicho, es también fortaleza de ánimo. Es la segunda palabra que encontramos para englobar este concepto, resistir. La palabra usada en el original, macrotimia, es activa y positiva, muy lejos de la idea, como decíamos antes, la idea popular de fuerte influencia estoica de paciencia. No hay que saber mucho griego para entender que la palabra macrotimia significa ánimo grande. Macros, grande, timia, humor, estado de ánimo. La paciencia, que es resistir, alude a un espíritu fuerte que permanece firme en las adversidades, resistente. Es, por supuesto, una continuidad de la resiliencia. No renuncia a la resiliencia, pero hay más que resiliencia. La macrotimia, esta paciencia, es lo contrario de una persona cobarde, pusilánime, como dice el refrán, que se ahoga en un vaso de agua. Esta paciencia se aleja mucho de la actitud de resignación, un conformismo que nace de la impotencia y lleva, como decíamos antes, al fatalismo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No tenemos más remedio? Pues paciencia. Por el contrario, la paciencia bíblica cristiana, fruto del Espíritu Santo, no dimite, sino que lucha. No se arruga, sino que se afirma ante la adversidad. No es pasiva, sino que inquiere activamente en busca de salidas. Importante este concepto. La paciencia bíblica no es pasiva, sino que inquiere, busca, investiga salidas, porque fiel es Dios, que no permitirá que seáis probados más allá de, sino que juntamente con la prueba dará la salida. Y son estas salidas las que la paciencia busca. Espero
que este doble concepto de la paciencia nos haga ver lo preciosa que es esta dimensión, esta herramienta que nos da Dios a la hora de afrontar la prueba. Como os decía, el concepto cristiano de paciencia es un patrimonio que tenemos que redescubrir y proclamar a esta sociedad sangrante que oscila entre la resiliencia puramente materialista que lleva a una resignación fatalista o el triunfalismo del hashtag italiano todo irá bien, tutto irá bene, inventaron los italianos, nosotros lo copiamos. Entre ambos extremos tenemos la paciencia. Ahora bien, hemos dicho que la paciencia es un puente hacia algún lugar. La paciencia genera un fruto, se expresa en una realidad que la Biblia llama contentamiento. El contentamiento es la expresión visible de la paciencia. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto esta tarde. Hemos visto que la resiliencia es la adaptación natural. Ahora veremos cómo el contentamiento es la aceptación sobrenatural. Aceptación que nace de esta paciencia que es divina en su origen, no instintiva como la resiliencia. La paciencia es divina en su origen, marca de Cristo y fruto del Espíritu Santo. Vamos a escoger otro pasaje que creo que es un paradigma de contentamiento en esta cosmovisión cristiana de la que estamos hablando. Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Un pasaje que creo que muchos de vosotros conoceréis de memoria. Dice el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y acaba diciendo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Extraordinario pasaje. Vamos a intentar brevemente ver las joyas en cuanto a nuestro tema que contiene. Recordemos que cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, estaba confinado en Roma, probablemente en arresto domiciliario, no en la cárcel. En cualquier caso, fuera en arresto domiciliario o en la cárcel, era una reclusión involuntaria, un confinamiento en circunstancias duras. Por tanto, Pablo no se está dirigiendo a sus lectores desde una posición de comodidad, sino desde una situación profundamente turbadora y en peligro de muerte. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde le venía a Pablo la fortaleza para enviar un mensaje tan sereno en medio de la prueba? Vamos a dejar que él mismo nos responda. He aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. El desarrollo de la paciencia acaba generando un fruto que se llama contentamiento. De nuevo, vamos a hacer un cuadro, un retrato de lo que significa esta palabra. Creo que entender bien las palabras del original, como si fueran dibujos, nos ayuda a entender el texto bíblico. La palabra original en griego, autarkeia, tiene una connotación de independencia, autos, de ahí viene autonomía, autorrealización, etc. Una cierta connotación de independencia. Contentamiento es no depender de las circunstancias, no quedar ligado a los problemas.
Subrayo las palabras depender de y quedar ligado. Aprender contentamiento, por tanto, es lograr una actitud de cierta independencia. La independencia total es imposible, pero lograr una actitud de cierta independencia de los acontecimientos vitales y no dejarse atrapar por ellos. Hay un cierto grado de autonomía, de independencia de los acontecimientos vitales. En otras palabras, el contentamiento nos lleva a ver, pensar y vivir de forma diferente ante el trauma, ante el golpe. Por supuesto que es una forma adaptativa, es un patrón adaptativo de conducta, pero es mucho más que esto. Es un patrón que ha tenido un proceso de conciencia reflexiva, de reflexión, finalmente de aceptación, que nos lleva a ver, pensar y vivir de formas diferentes. El contentamiento, en nuestros días, el término que más se le acerca es la palabra aceptación. La palabra aceptación no aparece en la Biblia, pero el concepto de autarkeia lo resume. Una aceptación que no es ni resignación, ni fatalismo, ni pasividad, sino que es aceptación, es la convicción profunda de que Dios obra sus propósitos en mi vida, no a pesar de las circunstancias, sino a través de ellas. Voy a repetir este concepto. El contentamiento, la aceptación, consiste en la convicción profunda de que Dios obra sus propósitos en mi vida, no a pesar de las circunstancias, sino a través de ellas. Personalmente he podido aprender en mi vida, después de trauma repetido, después de un aguijón que me ha acompañado durante casi 50 años. Tengo una convicción íntima en mi corazón que quiero compartir con vosotros esta noche, un mensaje de corazón a corazón. Tengo la convicción de que para Dios no hay material de desecho en nuestra vida. Dios no conoce la palabra basura. Dios lo aprovecha todo, lo recicla para nuestro bien. Podríamos decir que Dios es el gran reciclador del material de nuestra vida que a nosotros nos parece absurdo, inútil, desperdicio, desecho. Dios es el especialista en transformar nuestras adversidades en oportunidades, como decíamos en la introducción. Y esta es la esencia de la aceptación, del contentamiento, fruto de la paciencia. Pablo concluye el texto de Filipenses 4 con una frase que ha inspirado a millones de personas durante 20 siglos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fijaos que la palabra, el verbo hacer, no aparece en el original. Pablo no dice todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. No se trata tanto de capacidad de actuar, de hacer, sino de sobreponerse. Es decir, el versículo significa puedo ser más fuerte, puedo superar, la palabra superar del latín supra, estar por encima de, superar quiere decir estar por encima de, puedo sobreponerme a cualquier circunstancia cuando estoy en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, conectado a Cristo. Ahí es donde vemos con mayor intensidad aún la diferencia entre la adaptación natural, la resiliencia y la aceptación genuina que es sobrenatural. Estar en Cristo es la fuente de nuestra paciencia. Bien, pasamos al cuarto y último aspecto esta noche. La esperanza
alimento de la paciencia. Hemos estado considerando dos conceptos básicos: la adaptación como la resiliencia como una adaptación natural, el contentamiento como una aceptación sobrenatural, un puente entre ambas que es la paciencia, y ahora hemos de considerar cómo se alimenta la paciencia, cómo podemos alimentarla. Y la respuesta es con la esperanza. Recordad que esta era la tercera palabra de nuestro título. La esperanza, alimento de la paciencia. Y ahí volvemos al texto de Santiago 5. Afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Pido vuestra atención durante 4 minutos, más o menos, quizás menos, y terminamos. Pero el punto que comentamos ahora es muy importante. ¿Recordáis el triángulo del principio? La paciencia es inseparable de la esperanza. De hecho, se alimenta, se nutre de esperanza y a su vez genera esperanza en aquel glorioso feedback, aquel círculo divino que hemos leído en Romanos 5, versículos 4 y 5. Es ahí donde podemos decir que la paciencia y la esperanza se funden en un abrazo. La paciencia y la esperanza se abrazan. Y estamos llegando al clímax de nuestro tema. El teólogo Emil Brunner dijo: la esperanza le es a la vida lo que el oxígeno a los pulmones. Soy consciente de que Marcos Zapata en pocos días va a estar hablando de la esperanza. Este es el tema que le han pedido a él, por tanto voy a ser muy cuidadoso para no pisar su terreno. Pero necesito brevemente acabar el tema de la paciencia con su complemento natural, la esperanza. La pregunta clave es: ¿qué esperamos? Nuestra esperanza tiene, por supuesto, una dimensión presente. Tenemos la mirada en el cielo, pero los 2 pies en el suelo. En este caso, obviamente, esperamos el final de una epidemia. Pero esta esperanza aquí y ahora no es suficiente y puede acabar en frustración si no se cumple nuestra expectativa. Sinceramente, no tenemos la esperanza de que tutto irá bene, de que todo va a ir bien. No tenemos la convicción, la seguridad total, no la tenemos. Es por ello que hemos de considerar otra dimensión de la esperanza. La esperanza no se detiene en el aquí y ahora, vuela más alto y se remonta a la eternidad. La vida en la tierra, la salud, es un bien precioso, pero no es el bien supremo. El bien supremo es la vida eterna, la salud espiritual, la fe. Voy a repetirlo. La vida en la tierra es un bien precioso, pero no es el bien supremo. El bien supremo es la fe que lleva a la vida eterna. Es en este contexto que el Señor advirtió, el Señor Jesús dijo: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden dañar o matar. Mateo 10, 28. Y me impresiona que este texto precede a la formidable, impresionante promesa del cuidado de Dios. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Tus cabellos, mis cabellos están contados. Pero dicho esto, recuerda que la vida en la tierra no es el bien supremo. Es ahí donde la esperanza cristiana nos permite vislumbrar destellos de eternidad. Nos está haciendo luces largas para ver lejos. No es casualidad que Santiago mencione 2 veces la venida del Señor Jesús al hablar 3 veces de la paciencia. No es casualidad.
La visión de la segunda venida de Cristo es en esencia la visión de la eternidad y, como dice Santiago, esto afirma nuestro corazón. La palabra afirma en el original es confirma, fundamenta nuestro corazón, fortalece nuestra paciencia. Cuando vislumbramos la gloria de la eternidad con Cristo, nuestro contentamiento se renueva y la tribulación presente se nos hace leve y breve. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Por tanto, la esperanza es la fuerza que mueve, que motiva la paciencia. La esperanza cristiana no es un concepto, sino una persona. No es una idea abstracta, sino una experiencia vital. No está basada en un deseo futuro, sino en un hecho pasado. No dice todo irá bien, sino todo fue bien. Todo fue bien aquel día, cuando Cristo murió y resucitó en la cruz. La esperanza cristiana es inseparable de Cristo. Lo que Cristo hizo un día y lo que sigue haciendo hoy es la base de la esperanza que fortalece nuestra paciencia y que complementa nuestra resiliencia. Por ello concluyo con la doxología del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses como una oración para todos vosotros y para mí mismo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Él mismo, Él en persona, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Observad la relación entre la consolación eterna y la esperanza buena. Él conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que el Señor nos ayude a ir más allá de la resiliencia para desarrollar una paciencia que genera contentamiento y que se nutre de la esperanza en Cristo. Que el Señor nos ayude. Amén. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Muchas gracias. Sin intentar romper el espíritu, pero continuando con la reflexión, vamos a tener unos 25 minutos de tiempo de preguntas. ¿Vale? Y aclaro el término. Estamos hablando de hacer alguna pregunta a Pablo como ponente más que hacer aportaciones. Somos un grupo numeroso, entonces vamos a evitar en la medida de lo posible hacer reflexiones amplias, sino limitarnos a hacer preguntas muy directas sobre alguna duda o algo en lo que queramos seguir profundizando. Entonces vamos a seguir el siguiente esquema. Si vais en vuestras pantallas o según donde estéis, en qué dispositivo, arriba a la derecha o a la parte inferior derecha aparece una opción que son participantes. Si clicáis dentro de participantes, podéis levantar la mano. ¿Vale? Hay un menú, se despliega un menú y aparecen ahí unos simbolitos con una mano en color azul. Si clicáis en ella podéis levantar la mano. Y yo os iré dando paso a medida que vea manos levantadas. Si os da un poco de cosa levantar la mano y preferís hacer la pregunta a través de mí directamente, en lugar de hacerla al grupo, y así mantener también el anonimato, me podéis escribir por el chat. ¿Vale? La opción de chat, que también aparece en la derecha, el desplegable más. Me podéis buscar, mi nombre es Joaquín Hernández, y me escribís a mí y yo formularé la pregunta. Así que vamos a estar hasta las 9:15 aproximadamente, y abrimos ese tiempo de preguntas. ¿De acuerdo?
Vale, hay una primera mano. Carol y Giacomo, si puedes quitar tienes el micrófono en silencio, si lo puedes activar. Vale, sí, hola. Bueno, mi pregunta, bueno, son dos. El concepto, por ejemplo, de ante la prueba, ante circunstancias difíciles, bueno, pobrecito de mí, mira lo que me ha pasado, ¿dónde entraría dentro de estos conceptos que has mencionado, Pablo? Y por el contrario, el concepto de victimismo y la otra reacción contraria, que es la ira, el enfado, el enfadarse por las circunstancias, por lo que está pasando, por lo que te está pasando. O sea, esas dos reacciones, ¿dónde entrarían en estos conceptos? Y, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, cae en temas, por ejemplo, pues de depresión y tal, incluso personas creyentes, ¿eso qué significa? ¿Que la resiliencia se ha quedado, como dices tú, sola y no ha ido acompañada de la paciencia y la esperanza? ¿O qué es lo que ha pasado en esos casos? Gracias. Muy interesante, Carol. Pregunta muy interesante. Empezamos por la primera parte. Hay dos conceptos clave que es importante diferenciar. Una cosa es la autocompasión y otra cosa es el lamento. Son dos conceptos totalmente diferentes. La autocompasión es pensar que tú eres el más desgraciado, que todo te afecta a ti, que todas las cosas malas te ocurren a ti y que a los demás solo les ocurren cosas buenas. Entonces caes en esta actitud de autocompasión que se resumiría con la frase qué desgraciado soy y qué bien les va la vida a los demás, ¿no? La autocompasión es emocionalmente perniciosa, es tóxica, porque puede acabar en la autodestrucción, pero lo más peligroso es que la autocompasión puede llevar a la amargura, y la amargura evidentemente es un pecado. La amargura sí es un pecado. La autocompasión en sí, pues propiamente no lo es, pero la consecuencia que es la amargura sí. Por tanto, la autocompasión hemos de evitarla. No es buena, no es positiva, ni emocionalmente ni espiritualmente. Pero, dicho esto, el lamento sí que tiene su lugar en la palabra de Dios y de hecho podemos elaborar, es uno de los temas que a mí me gusta tratar, una auténtica teología del lamento. No tenéis más que coger algunos salmos, por ejemplo el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Hay un lugar para el lamento. ¿Y qué diremos de un monumental texto como es Romanos capítulo 8, donde se nos dice que la creación gime, llora, pero no solo la creación, sino nosotros mismos lloramos y el Espíritu Santo también llora, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por tanto, hay un lugar para el lamento es bíblico, hay un lamento correcto que al Señor, lejos de molestarle o de enojarle, le complace porque es la expresión de ver y de vivir la realidad en este mundo, el mal con los ojos de Dios. Es en este sentido que el Señor Jesús dice, bienaventurados los que lamentan, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el mismo Señor Jesús, al acercarse a Jerusalén, lamentó, lloró sobre ella. Por tanto, es muy importante evitar caer en la autocompasión, pero no hay el lamento, lejos de ser negativo, incluso yo diría que es una forma de, si puedo utilizar esta palabra, de catarsis, de expresión saludable que nos ayuda a asimilar las vivencias que estamos teniendo. Llorad con los que lloran, dice el Señor, ¿verdad? La segunda parte, la segunda reacción, la ira, la reacción de ira, pues ocurre más o menos lo mismo. Este tema, de hecho, lo desarrollo bastante a fondo en El aguijón en la carne, también un poco en el Más allá del dolor, ya que son los dos libros que se han mencionado. Por cierto, el concepto de resiliencia lo explico bastante en el capítulo 3 del aguijón en la carne. Hay una ira que puede ser pecado,
porque está expresada contra Dios. Pero hay otro sentimiento de enojo que no es pecado porque no está expresada contra Dios, sino ante Dios, delante de Dios. El problema no es quejarse a Dios, sino quejarse de Dios. Un ejemplo nos ayuda claramente a entenderlo. El profeta Habacuc. Habacuc, la palabra que se utiliza en el versículo 1 del capítulo 2 es muy fuerte. Dice, esperaré para ver qué se responde, qué me responde Dios tocante a mi querella. La palabra es querella en el original. Habacuc le pone una querella a Dios. Pero sin embargo sabemos que Habacuc luchó abrazado a Dios. Esto es lo que significa el nombre, Habacuc, el que lucha abrazado. Habacuc luchó abrazado a Dios, ¿verdad? Por tanto, no es pecado exponer nuestra ira, nuestro enojo ante el Señor. El pecado y el peligro está en quejarnos de Dios. Esto es lo que distingue al lamento o al enojo desde la fidelidad, desde una posición de sumisión, o el lamento desde la rebeldía. Esta es la gran diferencia, ¿verdad? Bien, me he extendido mucho, pero la pregunta daba mucho de sí. Es por esto que espero que estos conceptos ayuden. Es legítimo lamentar, no es buena la autocompasión, es legítimo enfadarse, pero no contra Dios, sino delante de Dios. Este sería un poquito el resumen. ¿Alguna pregunta más? Ha quedado todo muy claro por lo que veo. La gente quiere conservar el espíritu de reflexión y de devoción posiblemente. Y Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta porque... ¿Me oyes? Sí, te oigo. Me ha gustado la parte que, bueno, pues de huir del triunfalismo, porque nos hemos comido muy bien el eslogan ese de todo va a salir bien, de esta saldremos todos juntos y ese tipo de proclamas. Y no sé qué pautas nos darías tú para, sobre todo a los niños o frente a los demás, para huir de ese triunfalismo, o sea, para mostrar, digamos, una posición más centrada, sobre todo pensando en que a los niños, etcétera, se les da esos mensajes, pues como la pildorita, ¿no? Facilitos y para que tengan optimismo. ¿Qué nos aconsejas? Eres Rafa, ¿no? Eres Rafael. Sí. Sí, muy bien. Interesante también, porque yo diría que nuestra sociedad se mueve entre dos extremos, ¿verdad? Uno es el extremo del pensamiento mágico, el esperar y creer en que todo irá bien, en la magia, ¿no? Por ejemplo, el énfasis en nuestra sociedad es en soluciones. Queremos soluciones a todo. La solución es automática, es instantánea, es mágica. La palabra solución no aparece en la Biblia en ninguna parte. En cambio, sí aparece la palabra salida. Hay una diferencia muy importante entre una solución y una salida, ¿verdad? Y el versículo que antes mencionábamos de 1 de Corintios 10:13, lo que Dios nos promete no son soluciones a los problemas. Lo que Dios nos promete son salidas. Dios nos promete salidas. Pero fijémonos que el concepto de salida nos da dos ideas que son muy importantes, que son las que les podemos y debemos transmitir a los niños. El concepto de salida ante un problema, primero, es un concepto realista. No es un concepto ni idealista en un sentido positivo, ni es un concepto pesimista. Ni todo irá bien, ni todo irá mal. Pues algunas cosas irán bien, otras cosas no irán tan bien y algunas irán mal. Es este equilibrio que hay que tener. El realismo es muy importante. Por otro lado, la palabra salida conlleva la idea de esfuerzo. Primero, has de buscar la salida, has de inquirir
Y segundo, cuando tengas la salida, tienes que andar el camino que la salida te ha mostrado, ¿verdad? Este es el camino, por ejemplo, que el pueblo de Israel tuvo que andar pues durante 40 años. La salida probablemente no les gustó, pero era la salida que Dios había provisto. No olvidemos en este sentido que las salidas que Dios provee forman parte de este proceso de reciclar, el material de desecho de nuestra vida, ¿verdad? Por tanto, resumiendo, yo diría, a los niños es importante, como a los adultos también, por supuesto, transmitirles un mensaje que no sea ni pensamiento mágico, triunfalismo que no toca de pies al suelo, un idealismo totalmente ciego. En este aspecto, pues es evidente que una de las especialidades de los políticos en nuestros días consiste precisamente en vender este tipo de pensamiento mágico, ¿verdad? Y lo vemos no solamente en partidos de un color, sino también en los de otro color. Todos los partidos pues suelen vender este tipo de pensamiento. Y tampoco caer en el otro extremo que estamos diciendo, que es el extremo del pesimismo, del fatalismo, del nihilismo, ¿no? Vale. Hay dos preguntas que nos llegan las formulo yo a un chat privado. La primera, bueno, son dos de la misma persona. Dice, ¿cómo se construye una fe que vence los obstáculos y cree solamente en medio de grandes dificultades? ¿Cómo puede construirse una fe viva frente a situaciones como, por ejemplo, que tu negocio esté a punto de cerrar y vas a quedar endeudado, o la búsqueda de un trabajo? Es un trabajo de dos, o mejor dicho, es un trabajo de tres. Es un trabajo a tres partes. Me gusta esta expresión, construir la fe. De hecho, el concepto que aparece en las epístolas de Pablo es el de crecer en la fe, ¿verdad? La idea de crecimiento ya es un proceso, ¿verdad? Avanzar hacia un estado de maduro, perfecto, adulto. Esta es la palabra teleios en griego. El que empezó en vosotros la buena obra, la completará hasta el día de Jesucristo. La palabra aquí es madurar, perfeccionar, ¿verdad? Pero en este proceso de crecimiento, de construir la fe, hay tres elementos fundamentales. Por un lado, tu disposición, tú mismo, tu anhelo de aprender, de someterte, de disponerte a entender y aprehender la voluntad de Dios. En segundo lugar está el trabajo del Espíritu Santo, el gran transformador. El Espíritu Santo es el gran intercesor, pero también es el gran transformador. Él es el que realmente obra este proceso de transformación dentro de nosotros. El crecimiento de la fe no es un asunto de autoayuda, no lo podemos hacer solamente nosotros mismos. En la fe, en el desarrollo de la fe, es imprescindible la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo, la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo, y el tercer ingrediente, la ayuda del pueblo de Dios, la iglesia. La iglesia, los hermanos. Es muy importante la ayuda de los hermanos en la iglesia, en nuestro crecimiento, en la construcción de esta fe. Lo peor que puede hacer un creyente en época de prueba es aislarse. Aislarse. El aislamiento es un grave error. Es en época de prueba cuando más necesitamos de la comunión de los hermanos. Por tanto, resumiendo, la fe en época de prueba o no, en todo tiempo se construye con la combinación de estos tres elementos. Tu voluntad de crecer, como los creyentes de Berea que escudriñaban la palabra para ver qué decía acerca de ellos, este espíritu de investigación, de crecimiento personal, la ayuda del Espíritu Santo, una ayuda sobrenatural, y la ayuda de los hermanos de la iglesia, que no podemos menospreciar. Es una ayuda imperfecta, la iglesia tiene manchas, tiene arrugas, pero es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo y es preciosa. Y hemos de aprender a adorar la iglesia no a pesar de sus defectos, sino precisamente con sus defectos. Pero este sería otro tema. Vale. Hago dos más que habían llegado por el chat y son de diferentes personas, pero se relacionan. La primera es, Pablo, espera porque va entrando más, se rueda esto. Las personas que caen en depresión es porque solo se han quedado con la resiliencia. Y la siguiente es,
muchos podemos caer en depresiones leves o graves ante situaciones de dolor que se extienden en el tiempo. ¿Es falta de esperanza? Son dos preguntas diferentes de dos personas diferentes. Empezamos por la primera. A ver, no, el que una persona caiga en depresión en época de prueba, a ver, en sí mismo no tiene por qué tener implicaciones espirituales, ¿no? La depresión es un trastorno emocional y las implicaciones espirituales pueden venir después. Pero yo diría que la resiliencia sola, más que a depresión, a lo que lleva es a lo que decíamos al principio de la exposición, a resignación, a fatalismo, a amargura, a pasotismo, a estoicismo, un poquito a lo que encontramos descrito en el libro del Eclesiastés, ¿verdad? El síndrome del Eclesiastés. Pasotismo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? En tiempo de prueba, la depresión que puede aparecer es más una depresión por agotamiento emocional. Agotamiento emocional. Y este es un concepto interesante. Voy a abordarlo muy brevemente. La depresión es un desgaste, perdón, la prueba es un desgaste extra de energía emocional. Estamos sometidos a un drenaje de nuestras energías físicas, emocionales y espirituales intensísimo. Cuando estamos afrontando la prueba, estamos en lucha. Y esto lleva una pérdida, un gasto de energía enorme. Si no se repone adecuadamente esta energía emocional, física y espiritual, acabamos como Elías. Primera de Reyes, capítulos 18 y 19. Un paradigma de depresión por agotamiento. En este caso, no en medio de la prueba, no en medio del sufrimiento, sino paradójicamente en medio de un éxito, la victoria sobre los Baales, etc. Pero la depresión de Elías era claramente una depresión por agotamiento. Y esto es lo que realmente el mayor peligro en una situación de prueba es. Hay tres grandes peligros en una situación de prueba. El aislamiento, que ya lo hemos mencionado, la depresión por agotamiento y la amargura espiritual. Estos son los tres grandes peligros. Para prevenir estos peligros es que necesitamos lo que antes comentaba de estos tres grandes ingredientes que construyen la fe en la hora de la prueba. Nuestra disposición a crecer, la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo y la ayuda de la comunión de los hermanos. La depresión en la prueba tiene remedio, tiene tratamiento, no es algo que deba asustarnos. Yo diría que casi en algunos casos es una respuesta natural y que tampoco es tan difícil de poder tratar y mejorar de un agotamiento emocional en medio de un periodo de sufrimiento. Me preocupa muchísimo más la amargura en la prueba. Esto sí que me preocupa. Es mucho más difícil arreglar la amargura en la prueba que la depresión en la prueba. Por esto el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro en Getsemaní, poco antes de la cruz: el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he pedido. El Señor Jesús podía pedir muchas cosas por ellos. Podía pedir que la prueba fuera más corta, podía pedir pues, que Dios les fortaleciera. Todo esto era legítimo, era correcto. Y sin embargo, el Señor Jesús dice: he pedido que tu fe no falte. Porque el debilitamiento de la fe, el acabar en la amargura, es el peligro o uno de los peligros principales en el tiempo de prueba. Bueno, el tiempo se nos acaba y hay varias preguntas, solo va a dar tiempo de abordar una. Entonces le daría paso a Nelson, el orden que me aparece. Siento no poder dar espacio a los demás que habéis levantado la mano o escrito por el chat. Pero Nelson, sí. Vale. Sí, me he activado. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí. Vale. Hola, Pablo. Hola. Mira, estaba pensando en una pregunta, ya que a veces, yo ahora soy docente y estoy pues, en contacto con profesores y tal, alumnos, y es verdad que a veces siento, yo qué sé, que cómo puedes transmitir esto que tú nos estás diciendo, ¿no? Cuando hablamos con gente del trabajo,
que a lo mejor te cuenta situaciones que son difíciles por las que han pasado, ya sea por la pandemia o por cualquier otra cosa, a veces cuesta porque como sabes que mucho de lo que nosotros, de lo que tú hablas, dices que en la base está la fe. Y a veces me planteo qué cosas como pasitos, ¿no? Puede ser en mi caso yo, de bendición para otra persona que no es cristiana. ¿Qué pasitos puedo dar? Digo pasitos porque a lo mejor se pueden dar pasitos que puedan ser de bendición para otro, ¿no? Para el que sufre, si en este caso puedo yo estar cerca. No sé si esta es la última pregunta, pero desde luego es una pregunta bonita con la que terminar. Es una pregunta muy bonita. Nuestro testimonio en medio de la prueba, ¿verdad? Hay algo que tú puedes hacer y que probablemente transmite el mensaje más poderoso. Es uno de los mensajes evangelísticos más poderosos y es estar con, acompañar, estar al lado de. Cuando tú estás al lado de alguien que sufre, le estás transmitiendo un mensaje de amor insustituible, inmejorable. Por tanto, la compañía en la hora de la prueba es un poderoso instrumento, si podemos utilizar esta palabra, evangelístico. Estás transmitiendo un mensaje. Segundo pasito, te estoy hablando desde un punto de vista personal, porque por supuesto esto es subjetivo, habría muchísimas cosas. El segundo paso es que vean en ti algo distinto, pero distinto no en el sentido de excéntrico, sino distinto en el sentido de atractivo. La santidad cristiana no tiene que ser excéntrica, sino atractiva. Atractiva, hay algo distinto. Esto, si recordáis la autobiografía de C.S. Lewis, Sorprendido por la alegría, me parece que es el título en castellano, Surprised by Joy, sorprendido por la alegría, él lo menciona, dice que cuando él estaba, creo que era en la escuela secundaria o en la universidad, ahora no recuerdo, los dos profesores más atractivos, él era un ateo militante, decía, los dos profesores más atractivos, los que más me gustaban y yo quería de alguna forma ser como ellos, los que me atrajeron, me cachis en la mar, eran cristianos. Y esto me fastidió, dice Luis, eran cristianos. Pero que estos cristianos despertaban algo en él que le atraía, una santidad que atrae. Y creo que este es el segundo pasito que podemos hacer. Y el tercer pasito, primero acompañar, segundo intentar mostrar una santidad, una diferencia atractiva. En tercer lugar, yo diría que el poder de la palabra de Dios es absolutamente insustituible, imprescindible. Dale algún pasaje de la palabra, comparte con él la palabra de Dios que es viva y eficaz. Alguna lectura, ya sea de la palabra o algún comentario de la palabra, porque la palabra de Dios penetra y Dios habla a través de la palabra. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique, verdad? Y la predicación a través de la palabra es fundamental. Podría decir muchísimas más cosas, pero yo creo que estas tres herramientas son pasitos que Dios puede transformar en pasazos, en grandes pasos a la hora de dar testimonio de nuestra fe. Y no pretendamos nosotros convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Nosotros somos llamados a sembrar, no a convencer. Pues sí que era la última pregunta, Pablo. Desgraciadamente había más, pero ya por cuestión de tiempo lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Gracias también por las preguntas. Gracias, Pablo, por todo lo compartido, por todo lo que nos llevamos. Y para los que estáis en casa y queréis seguir dándole alguna vuelta al tema, os sugerimos 3 preguntas que veréis tanto proyectadas, aquí las pondremos ahora, también en el chat, os aparecerán, y son las siguientes. De todo lo que has escuchado, ¿qué te ha sorprendido? Sería una primera pregunta. Una segunda es, ¿qué consuelo y descanso te aporta? Y la tercera, ¿qué cambios de actitud deberías introducir en tu vida? 3 preguntas que os animamos a seguir reflexionando en ellas. Y por último, solo a modo de recordatorio, 2 anuncios que hemos dado a lo largo de la sesión. Los 2 libros de Pablo, si os queréis acoger a la oferta hasta el día 23 en la página de andamioeditorial.com. Y el siguiente es
la siguiente sesión en este formato prevista para el sábado 7 de noviembre a las 8 de la tarde con Marcos Zapata. Motivos para la esperanza en tiempos inciertos. Si ya os habéis inscrito a las dos sesiones, a la de hoy y la de Marcos, la del día 7 de noviembre, ya no tenéis que hacer nada más. Recibiréis el enlace de Zoom. Si no te has inscrito, no os preocupéis porque os enviaremos en estos días un email con la posibilidad para inscribiros nuevamente a la siguiente sesión. Y de nuevo os animamos a que este tiempo pueda ser un tiempo también compartido con amigos o familiares, mientras que las recomendaciones de las autoridades sanitarias lo permitan y respetando pues el número de personas y demás, os animamos a que sea un tiempo más familiar y que lo podáis compartir en vuestras casas con otros, ¿no? Y que no sea solo el tiempo de la exposición, sino también el tiempo que queda después. Así que os animamos a hacerlo, os animamos a reservar la fecha del 7 de noviembre y como decía, en el mail que recibiréis estos días también os pediremos vuestra opinión en una pequeña encuesta que nos ayudará a seguir pensando en cómo mejorar el formato y también en posibles temas de futuro. Así que por nuestra parte es todo y sí que me gustaría pedir a José Daniel Marín si puede despedirnos en oración y también darle las gracias por haber moderado toda esta sesión y haber hecho de anfitrión. Así que nos hemos sentido como en casa, José. Gracias. Perdonadme, pues no había nada para comer, ni aceituna, ni una cervecilla que apetece a esta hora, pero bueno. Pues Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y eso lo sabemos. Es algo que sabemos en la cabeza y que sentimos también en nuestro corazón, que tú eres bueno y tú estás por encima de todo, Señor. Eres poderoso, eres bueno y poderoso en estos momentos. Y, Señor, qué descanso y qué paz y qué confianza poder descansar en eso en estos momentos. Señor, te ruego que tú nos ayudes a, Señor, no quedarnos solamente en, como decía Pablo, en ser resilientes. Nosotros somos más que carne o que metal o que un árbol, sino que podamos, Señor, pues desarrollar la paciencia, Señor, que estar cerca de ti y dejar que tu Espíritu Santo pues produzca en nosotros la paciencia que necesitamos para estos momentos y podamos mirar también hacia adelante y Señor, llenarnos de esperanza. Ayúdanos también a no solo vivirlo para nosotros, sino poder compartir, ser baluarte de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro lugar de trabajo, en donde tú nos pones, Señor, de paciencia, de esperanza y de resiliencia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.